Lo vimos en los titulares, pero ahora tenemos la oportunidad de ir al detalle de lo que ocurrió cuando una madre se da cuenta que su hijo ha decidido meterse con los fascinerosos que destruyeron una cantidad de cosas en Baltimore. Esto es lo que le ocurrió al muchachito. You saw on one scene, you had one mother who grabbed their child who had a hood on his head, and she started smacking him on the head because she was so embarrassed. I wish I had more parents that took charge of the kids out there tonight. Bueno, y también vamos a hablar, por supuesto, del impacto de lo que significa que muchos eran adolescentes y el descontrol todavía se hace más grave. Pero lo llevo también a lo que le ocurrió, por ejemplo, al dueño de esta tienda que la pasó muy, pero muy mal. Estas son algunas de las imágenes de lo que le ocurrió a un hombre que en realidad no trató de enfrentar a los maleantes, pero lo terminaron golpeando, lo arrastraron, lo lastimaron. Situaciones de horror que vive gente honesta que trata de ganarse la vida en un lugar donde muchos aprovecharon las protestas por la muerte de Freddie Gray, un joven que murió en un vehículo, bueno, que primero cayó en coma y después murió en un vehículo de la policía. Pero vamos a hablar ahora con el propietario de una tienda que ayer fue asaltada. La tienda se llama Ted's Music y su propietario es Fernando Torres. Está con nosotros desde Baltimore. Buenas noches. ¿Le destruyeron mucho, señor? ¿Le robaron mucho? Sí, me robaron bastante. Y entonces, pues a mí me había dicho el vecino que cerrara la puerta, porque ahí venían, ¿no? Y entonces, pues eso fue lo que hice, ¿no? Entonces, de ahí cuando ya llegaron, entonces le dieron patadas a la puerta y también rompieron los vidrios de la ¿cómo se dice? De la vitrina, ¿no? Sí, de las vidrieras, claro. ¿Y lo lastimaron a usted? ¿Perdón? ¿A usted lo lastimaron? No. ¿Qué me dice de lo que se ha vivido? ¿Cuál es su opinión de lo que representa todo lo que está ocurriendo en Baltimore? Lo que está ocurriendo aquí en Baltimore es que los padres de esos muchachos jóvenes siempre han estado, pues, digámoslo así, solos, ¿no? Y regularmente son padres de una madre que tiene solamente 5 o 6 hijos y etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Señor, lamento profundamente que haya tenido que vivir esas circunstancias. Ojalá que las cosas se arreglen pronto y vuelvan a la normalidad allí en Baltimore. Muchas gracias. A la orden. Muy amable. Me acompaña un hombre que tiene una vasta experiencia en el mundo de la seguridad, una larga trayectoria en el mundo de la policía y que me decía hace un rato que está asombrado de las cosas que ha visto en los últimos tiempos. El señor Diego Mella, a quien le digo bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Pedro, por tenerme. ¿Qué me dice? ¿Por qué está asombrado? Porque a pesar de las experiencias que hemos tenido, sobre todo en los últimos años y medio, que lo que ha pasado cuando un hombre afroamericano o muere o es agredido por la policía, sabemos que eso y la parte política que ha engendrado casos como este, deberían de haber estado preparados en Baltimore para este desastre. Sin embargo, es obvio para mí, mirando la reacción de la policía, que no hubo una preparación ninguna en caso de que hubiera disturbios. El presidente Barack Obama habló sobre el tema. That is not a protest. That is not a statement. It's people, a handful of people taking advantage of a situation for their own purposes, and
they need to be treated as criminals. But if we really want to solve the problem, if our society really wanted to solve the problem, we could. It's just it would require everybody saying this is important, this is significant. And that we don't just pay attention to these communities when a CVS burns. And we don't just pay attention when a young man gets shot or has his spine snapped. Bueno, una polémica que hay sobre el tema, y le pregunto al señor Mella su opinión inicial, porque el presidente Obama plantea cosas que a largo plazo debería buscarse la solución. En lo inmediato hay gente quemando edificios, dando vuelta a carros, poniendo en riesgo vidas, y nada más y nada menos que la alcaldesa inicialmente dijo que había que dar un espacio para quienes estuvieran pensando en destruir, y después dijo que no dijo eso. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que la alcaldesa, tanto como el jefe de la policía, que los dos son afroamericanos, tenían una responsabilidad muy grande de planear, como dije anteriormente, qué pasaría si le damos este espacio y este espacio es abusado. Lo vimos en el caso de Ferguson, lo vimos en el caso de Trayvon Martin, lo vimos en el caso de Nueva York. La diferencia del caso de Nueva York, la manifestación fue en el puente, donde no había manera, y fue pacífica, donde no había manera de quemar, y eran personas ya mayores. Esto se veía que era un problema de juventud. Además, tenemos que estar entendidos que Baltimore, toda esa zona, es una zona pobre, una zona promedialmente afroamericana, donde hay pandillas como los Bloods, los Crips, la guerrilla negra, con la cual, dicho sea de paso, fue uno de sus miembros los que mataron a los dos policías en Nueva York que estaban sentados en el carro. Esto se tenía que haber planeado. ¿Qué pasaría? ¿Por qué? Porque en los últimos 3 incidentes se ha politizado. Que enseguida que yo vi, cuando estaban mirando el entierro, la ceremonia en la iglesia, que el señor Jesse Jackson estaba en el mismo frente de la línea, sacándose selfies él mismo. Un representante del presidente Obama estaba allí. ¿Por qué el presidente Obama viene y se inmiscuye en una cosa local? Le está dando entonces una legitimidad de que la policía hizo algo malo, que puede ser que haya pasado, pero eso no quita de que podamos permitir todo esto derrota. Voy a decirle bienvenido desde Washington al activista Roland Roback. Señor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, vamos a tratar de establecer ese contacto. Señor, ¿me escucha? Buenas noches. Bueno, volvemos con el señor Roback en un instante. Cuando esté confirmado que efectivamente el señor me oye, con mucho gusto vamos allí. Primero quiero mostrar también algo que pasó con quienes estaban cubriendo la información, con quienes estaban reportando sobre el tema. Where's your bag? Y vamos a asomarnos a otro episodio de la violencia que se vivió en estas últimas horas. I've been here earlier today, and we had a beautiful homegoing service. And to see that it turned into all this violence and destruction, I am really appalled. I want y'all to get justice for my son, but don't do it like this here. Don't tear up the whole city, man, just for him. It's wrong. I don't agree with the violence that they're doing to the city. It's too much. I don't think all that's for Freddie Gray. I don't think that's for Freddie. I think that's something like they're doing violence for something else. Fíjense, es exactamente lo opuesto de lo que están haciendo algunos en las calles. La familia del hombre que murió dice que esa no es la forma de hacer las cosas, que eso no tiene nada que ver con lo que se puede hacer por Freddie Gray,
que ya no está con nosotros. El señor Roland Roebuck, creo que ahora sí me dicen me va a escuchar. Señor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, y me agrada mucho tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos pensamientos sobre la situación en Baltimore. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo allí, de lo que ha ocurrido en estas últimas horas, sobre todo ayer y en la noche? Bueno, número uno, es súper triste que a 45 minutos de la Casa Blanca se esté manifestando ese alto nivel de violencia por parte de algunos jóvenes que se han entregado a manifestar violencia sin freno. Pero a la misma vez tenemos una alta responsabilidad de analizar el racismo histórico que se ha manifestado en contra de la comunidad afroamericana en Baltimore. Y esa misma historia se ha manifestado a través de diferentes puntos geográficos en los Estados Unidos. Lo que resulta tremendo es, por un lado, hay razones para protestar y hay formas de hacerlo que no incluyen la violencia. Se puede manifestar de muchas formas y puede haber incluso hasta resistencia pasiva, siempre en el marco de lo pacífico. Pero puntualmente aparece gente en este tipo de situaciones. Ocurrió aquí en Baltimore en una escala tremenda, pero ha pasado en otras ciudades recientemente, que dicen: mataron a un afroamericano, mataron a alguien de mi barrio, me voy a robar un televisor de plasma. Bueno, esas son personas que, número uno, no han pasado por un proceso de desarrollo, y yo no simpatizo con esa manifestación de aprovechamiento por parte de estos elementos que tratan de aprovecharse de situaciones. Pero a la misma vez hay que tratar de entender un poco el nivel de frustración que sufre a diario estas comunidades en nuestra urbe. Y los medios muchas veces no se concentran en tratar de analizar ese racismo que a diario choca en contra de las comunidades minoritarias. Y entonces, cuando reaccionan todos los medios, la comunidad, hasta el mismo presidente, entonces tratan de enfocarse en esas situaciones. Y brevemente, ¿qué propone usted cómo debería manejarse la situación? Porque desgraciadamente en la comunidad hispana también ha habido víctimas de una minoría, por ejemplo, de patrulleros fronterizos o en algunos casos policías que han abusado de esa autoridad y que en algunos casos han matado a las personas, pero no se han registrado motines, saqueos de parte de la comunidad hispana, por ejemplo. ¿Qué me dice usted de cómo lo debe hacer entonces toda la comunidad cívica, afroamericanos, hispanos, blancos, no hispanos? Bueno, el historial de protesta de parte de la comunidad latina, yo lo califico como siempre es un poco menos tensa, y es basado también en el estatus migratorio, la cantidad de tiempo de que la comunidad latina se ha estado en los Estados Unidos, etcétera. Cada grupo puede manifestar su protesta basado en sus propias experiencias, pero yo propongo lo siguiente. A mí me parece que hay que instituir patrullas mixtas. Lo que quiero decir con eso es que es bien extraño que cada vez que hay un grupo de policías blancos y la víctima es afroamericana, siempre hay una capa de silencio. Yo creo que deberían mezclar las patrullas para así tratar de tener un poco de vigilancia dentro de la policía en sí. Y a la misma vez hay que empezar a desarrollar estas comunidades marginadas, porque se sabe que en los Estados Unidos se invierte más en las construcciones de prisiones que proveer becas para colegios para nuestras comunidades afroamericanas y latinas. Y a la misma vez nuestro liderazgo
tiene que asumir unas responsabilidades serias de dirigir y confrontar ese racismo que se vive a diario. Señor, muchas gracias por compartir con nosotros su pensamiento, muy amable. Para mí ha sido un gran placer compartir con ustedes. Cierro con usted, señor Mella, brevemente, para no desde el punto de vista ahora de lo que hablamos específicamente de cómo se trabajó acá, sino de lo que planteaba el señor en términos... ¿Es realista el planteo, por ejemplo, la patrulla mixta, el hecho de que si se va a un barrio afroamericano, que haya una presencia afroamericana policial importante porcentualmente para que se sientan más cómodos los integrantes de esa comunidad, por ejemplo? Pero es que lo que él está diciendo ya se hace. Aquí en el departamento nuestro, por ejemplo, en Liberty City, hay una gran cantidad de oficiales, de agentes afroamericanos. Lo mismo lo tiene la ciudad de Miami también en sus barrios. En Baltimore, el jefe de policía es afroamericano y tiene una gran cantidad de mujeres y hombres policías afroamericanos. Lo que pasa es que cada vez, el peligro es que cada vez que ahora, que ese es ya el patrón que se está llevando, cada vez que hay un problema donde hay un policía blanco y hay un problema con un criminal negro, porque by the way, vamos a hacer, esto a lo mejor no ha salido todavía, pero este señor tuvo 18 arrestos del año 2007, 4 desde enero, y todo de drogas y otros asuntos violentos. Cada vez que vamos a arrestar a alguien, entonces no lo puedo arrestar porque yo soy de color blanco, entonces ya hay un aspecto de racismo. Y ese es el peligro que estamos mirando entonces ahora, que estamos haciendo de un problema de seguridad un problema de raza. Un placer tenerlo aquí. ¿Cómo no? Muchas gracias. Una pausa por la...